Irán e Israel. Escalada de un conflicto en la sombra. ¿Cómo inició la rivalidad entre Israel e Irán? ¿Será este conflicto un evento profético? Las autoridades rabínicas buscan la profecía para encontrar respuestas claras para una situación en desarrollo. Pero la historia de enemistad entre Israel e Irán ya tiene décadas, aunque no siempre fue así. Desde el inicio del conflicto en la Franja de Gaza, Israel ha intensificado también sus ataques contra los aliados de Teherán en el Líbano y Siria. En ese contexto, ocurrió ataques aéreos contra un edificio del consulado iraní en Damasco, capital de Siria, a principios de abril, con el deceso de varias personas, entre ellas 7 miembros del alto rango de la Guardia Revolucionaria iraní, un hecho del que Irán, Siria y Rusia culparon a Israel, que todavía no se ha pronunciado sobre el mismo. Israel parece haber cambiado de estrategia, explica a DW Aras Azizi, experto en Oriente Próximo y profesor de Historia y Ciencias Políticas en la Universidad de Clemson, en el estado norteamericano de Carolina del Sur. Los mandos de la Guardia Revolucionaria iraní desempeñan un papel clave en el entrenamiento y la financiación de la milicia libanesa Hezbollah, responsable de numerosos ataques contra Israel. Ahora, en respuesta al ataque contra el consulado de Damasco, los dirigentes de Teherán amenazan con atacar las misiones israelíes en el extranjero. Teherán niega el derecho de Israel a existir y lo amenaza con la aniquilación. Israel, por su parte, considera a Irán su archienemigo, enemigos desde hace décadas, aunque no siempre fue así. Hasta la Revolución Islámica en Irán en 1979, los dos países eran estrechos aliados. Irán fue incluso uno de los primeros países en reconocer tanto el derecho de Israel a existir como su independencia en 1948. Por su parte, Israel consideró a Irán un aliado de los estados árabes en el conflicto de Oriente Próximo. Para Teherán, Israel, que también contaba con el apoyo de Washington, era un contrapeso político bienvenido frente a los países árabes vecinos. Entonces Irán era una monarquía en la que reinaban los shahs de la dinastía Pahlaví y uno de los principales aliados de Estados Unidos en Medio Oriente. Por ello, el fundador de Israel y su primer jefe de gobierno, David Ben-Gurión, buscó y consiguió la amistad iraní como forma de contrarrestar el rechazo al nuevo Estado judío de sus vecinos árabes. Pero en 1979 la revolución de Ruhollah Khomeini derrocó al Shah e impuso una república islámica que se presentaba como la defensora de los oprimidos y tenía en el rechazo al imperialismo de Estados Unidos y a su aliado Israel una de sus principales señas de identidad. El nuevo régimen de los ayatolás rompió las relaciones con Israel, dejó de reconocer la validez del pasaporte de sus ciudadanos y se apoderó de la embajada israelí en Teherán para cedérsela a la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, que entonces lideraba la lucha por un Estado palestino contra el gobierno israelí. Ali Baez, director del programa para Irán del International Crisis Group, un centro de análisis, dijo en una entrevista con BBC Mundo que la animadversión hacia Israel fue un pilar del nuevo régimen iraní, debido a que muchos de sus líderes se habían entrenado y participado en acciones de guerrilla con los palestinos en lugares como el Líbano y tenían una gran simpatía por ellos. Pero además, cree Baez, el nuevo Irán quería proyectarse como una potencia panislámica y enarboló la causa palestina frente a Israel que los países musulmanes árabes habían abandonado. Así, Khomeini empezó a reivindicar la causa palestina como propia, y las grandes manifestaciones palestinas con apoyo oficial se convirtieron en habituales en Teherán. Cuando Israel intervino en la pugna civil libanesa en 1982 e invadió el sur del país, Khomeini también envió a los guardias revolucionarios iraníes a Beirut para apoyar a las milicias chiíes de la zona. A día de hoy, la milicia Hezbollah, que surgió en aquella época, se considera el brazo extendido de Teherán en el Líbano. El actual líder religioso de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, continúa con esta política. Baez explica que en Israel la hostilidad hacia Irán no empezó hasta más tarde, en la década de 1990, porque antes se percibía como una mayor amenaza regional al Irak de Saddam Hussein.
Tanto es así que el gobierno israelí fue uno de los mediadores que hizo posible el llamado Irán contra el programa encubierto por el que Estados Unidos desvió armamento hacia Irán para que lo empleara en el conflicto que entre 1980 y 1988 libró contra el vecino Irak. Pero con el tiempo, Israel comenzó a ver en Irán uno de los principales peligros para su existencia, y la rivalidad entre ambos pasó de las palabras a los hechos. El pulso entre Israel e Irán ha sido descrito como un conflicto en la sombra, porque ambos países se han atacado mutuamente sin que en muchos casos ninguno de los dos gobiernos admitiera oficialmente su participación. Se dice que para Israel siempre ha sido una obsesión truncar el programa nuclear iraní y evitar que llegue el día en que los ayatolás dispongan de armas atómicas. En Israel no creen los mensajes de Irán de que su programa persigue únicamente fines civiles, y se acepta ampliamente que fueron sus servicios los que, en colaboración con Estados Unidos, desarrollaron el virus informático Stuxnet, que causó graves daños en las instalaciones nucleares iraníes en la primera década de los 2000. Teherán también ha denunciado a la inteligencia israelí como responsable de los ataques contra algunos de los principales científicos a cargo de su programa nuclear. Israel, junto con sus aliados occidentales, acusan a Irán de estar detrás de los ataques con drones y cohetes que ha sufrido su territorio, así como de haber perpetrado varios ciberataques. Desde los ataques del 7 de octubre de 2023 de la milicia palestina Hamas contra Israel y la ofensiva militar masiva lanzada por el ejército israelí en Gaza como respuesta, analistas y gobiernos de todo el mundo han expresado su preocupación porque el conflicto pueda provocar una reacción en cadena en la región y un enfrentamiento abierto y directo entre iraníes e israelíes. Las escamuzas entre fuerzas israelíes y milicianos supuestamente adscritos a Hezbollah en la frontera con Líbano se han incrementado en los últimos meses. También los choques con manifestantes palestinos en los territorios ocupados de Cisjordania. Hasta ahora, tanto Irán como Israel habían evitado elevar su hostilidad y combates a gran escala. Según Baez, la ironía es que nadie quiere un conflicto a gran escala ahora. Israel lleva 6 meses en su devastadora batalla contra Hamas en Gaza, que ha afectado muy negativamente a su reputación en la escena internacional y le ha dejado más aislada que nunca. Con esa misión aún por concluir, se las tendría que ver con Irán, que es un actor estatal y por tanto mucho más poderoso que Hamas. Irán, por su parte, tiene muchos problemas económicos y su gobierno sufre una crisis de legitimidad interna. Después de meses de protestas lideradas en muchos casos por mujeres hartas de restricciones religiosas, por lo que tampoco está en las mejores condiciones para medirse a una potencia militar como Israel, que presumiblemente contaría con el apoyo de Estados Unidos en caso de conflicto abierto. Pero el ataque contra su sede diplomática en Damasco, que dejó 13 decesos, entre ellos algunos de los más destacados altos mandos iraníes, ha dolido especialmente en Teherán. Su ministro de Exteriores ha prometido un castigo al agresor y su embajador en Siria, Hussein Akbari, anunció que la respuesta será decisiva. Desde entonces, analistas de inteligencia, periodistas y diplomáticos han especulado sobre cuál puede ser la réplica de Irán. Las condiciones que desaconsejan a israelíes e iraníes deslizarse por una espiral violenta no ha cambiado, pero aún así muchos en Israel están convencidos de que el golpe de los ayatolás llegará en cuestión de horas. Y muchos siguen preguntándose, ¿será este conflicto entre Israel e Irán un evento profético? Ezequiel capítulo 38, capítulo 14 dice: Por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Las cosas están a punto de ser bíblicas, dijo el rabino Winston. La preocupación de que Israel e Irán puedan enredarse en una batalla en el futuro cercano se debe a la escalada reciente del conflicto de Israel con Irán, desde la agresión indirecta hasta el enfrentamiento directo. Previamente, la agresión de Irán contra Israel se expresó como uno de los principales patrocinadores estatales de grupos en contra de Israel. Irán apoya a Hamas en Gaza y proporciona misiles a Hezbollah en el Líbano. Irán está estableciendo bases militares en la Siria devastada por el conflicto en un aparente intento de crear un puente terrestre hacia el Mediterráneo
que les permita dominar la región. El viernes, el embajador de Israel en las Naciones Unidas, Danny Danon, dijo al Consejo de Seguridad de la ONU que Irán ha reunido a más de 80.000 yihadistas chiitas en Siria. En las últimas 2 semanas, los vuelos militares desde Irán a Siria han aumentado drásticamente, suministrando armas y material al régimen de Assad. Es importante recordar que Siria alguna vez fue parte de Israel, dijo el rabino Weinstein. El rey David inculcó un nivel de kedushá, santidad, en la tierra cuando la conquistó. Irán ataca expresamente toda santidad en el mundo y está comenzando en Siria, que era el margen de la santidad de Israel. Por supuesto, su objetivo final es acabar con toda la santidad de Dios en el mundo. El rabino Weinstein citó una profecía en Yalkut Simoni, una recopilación de comentarios rabínicos sobre la Biblia que se cree fue compuesta en el siglo XIII, que menciona a Persia, conocida hoy como Irán, como el catalizador que desencadenará un conflicto multinacional. Rabbi Ixya dijo: el año en que Melech HaMashiach, rey Mesías, sea revelado, todas las naciones del mundo se estarán provocando mutuamente, y el rey de Persia amenazará con destruir el mundo entero. Las naciones del mundo se indignarán y se asustarán, caerán sobre sus rostros y experimentarán dolores como dolores de parto. Aquí vemos que Persia también es identificada explícitamente por el profeta Ezequiel como un enemigo de Israel en el final de los días. Ezequiel capítulo 38 versículos del 4 al 6 dice: te haré dar vueltas, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos bien equipados, una gran compañía con pavés y escudo, todos ellos empuñando espada. Persia, Etiopía y Fut con ellos, todos con escudo y yelmo. Gomer con todas sus tropas, Bet-Togarma de las partes remotas del norte con todas sus tropas. Muchos pueblos están contigo. El conflicto con Irán no es como una crisis política normal, como la crisis de los misiles en Cuba o incluso Corea del Norte, explicó el rabino Weinstein. Esta es una crisis profética basada en la Biblia. Es importante recordar que Irán es en realidad la encarnación moderna de la Persia bíblica e Israel es el resultado del pacto de Dios con los judíos, dijo el rabino. Tienes un país cuyo impulso existencial es mantenerse vivo para llevar la palabra de Dios al mundo, y en contra tienen otro país cuya unidad existencial es ver el mundo arder para que puedan pasar a la siguiente etapa de su destino. Gracias por ver el video. Les invito a pulsar a seguir la página si no lo han hecho para que reciban nuestras informaciones. Nos regalen un like, compartan este contenido con todos sus conocidos y nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.